Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a nuestro espacio de debate. Esperemos que por la crisis sanitaria del coronavirus no sea desde luego el último que les vamos a ofrecer, por lo menos en este tiempo en el que estamos todos viendo cómo sobrellevamos lo que está pasando a nuestro alrededor. Hoy vamos a hablar, se lo pueden imaginar, sobre la crisis del coronavirus, sobre esas medidas que se han adoptado y que hemos ido conociendo a lo largo del día de hoy. Un día sin duda intenso, de muchas noticias, de muchas comparecencias de las autoridades sanitarias, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Ya saben que esto de los números y de la actualidad es cambiante en lo que tiene que ver con la crisis del coronavirus. En nuestra región, a día de hoy, jueves 12 de marzo, hay 115 positivos y en nuestra provincia, Guadalajara, 45. Números que mañana van a ser distintos y van a ser más elevados, prácticamente seguro por la tendencia que estamos teniendo. Vamos a analizar las medidas que se están adoptando en Castilla-La Mancha, en algunos municipios de Guadalajara y también en la Comunidad de Madrid por ese efecto frontera que nos afecta tanto para lo bueno y para lo malo en una provincia como es la nuestra, en la provincia de Guadalajara. Para ello nos acompañan en plató Pedro del Olmo, secretario general de UGT en Guadalajara. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Rosa. También damos la bienvenida a José Antonio Ranz, presidente de Educación de CESIF Castilla-La Mancha. Buenas noches. Buenas noches, Rosa. Nos acompaña por el otro lado Miguel Villa, presidente de FCG. Buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros Agustín Carrillo, director del Departamento Jurídico de CEO Cepime Guadalajara. Buenas noches. Buenas noches, Rosa. Bueno, lo primero, vamos a tratar de que este no sea el último debate que les ofrecemos, evidentemente. No sé si no será el último con 4 invitados. Por esto de las medidas de seguridad le tendremos que dar una vuelta porque el metro de distancia de seguridad hoy, esta noche, no lo cumplimos. Pero bueno, vamos a hablar de estos asuntos que hay encima de la mesa y de ese efecto frontera que tenemos con la Comunidad de Madrid. No sé si la cercanía entre Madrid y Guadalajara hace que en una crisis como esta, la del coronavirus, estemos más tranquilos o genere más inquietud al ciudadano de a pie. Pedro. Hombre, yo creo que la proximidad con Madrid es una cuestión que evidencia que el factor riesgo lo tenemos más cerca. Hay un alto número de trabajadores que van diariamente a Madrid y no hay nada más que pasarse por la estación de autobuses a las 6 de la mañana, entre las 6 y las 9 de la mañana, para ver qué cantidad de trabajadores, y en la estación de Renfe, aparte de los que van por medios propios, se desplazan a Madrid. Esos trabajadores van y vuelven en el día. Evidentemente, si vas a un foco de contagio, las posibilidades son mucho mayores. Todos tenemos familia, todos tenemos amigos. En Alcalá de Henares, una de las comunidades más cercanas, de las ciudades más cercanas, o en la propia Comunidad de Madrid, Miguel. Sí, sin duda. Estamos hermanados con la Comunidad de Madrid y con más con Azuqueca, desde Azuqueca mucho más, Cabanillas, Marchamalo, Guadalajara. Son principalmente muchos somos trabajadores de Madrid. O sea que bueno, pues ahí tenemos que tener cuidadito con lo que hacemos o lo que no hacemos y tomándolo en serio, porque parece ser que vamos a ir para largo. José Antonio. Pues evidentemente tenemos mucha relación con Madrid. Somos una región natural. El río Henares comienza en Horna, al lado de Sigüenza, y desemboca en el Jarama, en San Fernando de Henares. O sea que más natural que como región que esta, pues evidentemente hay el contacto. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de los profesores, se agrava este contacto porque hay muchos profesores que viven en Madrid y que se desplazan todos los días a trabajar a Guadalajara o a Toledo principalmente. En Madrid los colegios están cerrados desde el miércoles y ya están teniendo problemas esos profesores para cuidar a sus propios hijos. Y claro, esos propios hijos pueden ser portadores. Si esos profesores, esos compañeros nuestros acuden al centro de trabajo de Castilla-La Mancha, pues pueden transmitir la enfermedad. Con lo cual, la medida que a última hora de la tarde o a primera hora de la tarde ha anunciado el presidente regional de suprimir las clases a partir de mañana, tanto a nivel universitario como en educación primaria en los colegios o en enseñanzas medias, nos parece acertada. Enseguida vamos a hablar de esa medida concreta y de otras muchas que hemos ido conociendo a lo largo del día de hoy. Ya les decimos, el presidente ha comparecido por la mañana, ha comparecido por la tarde, el presidente de Castilla-La Mancha y el presidente del Gobierno también comparecía justo después de la hora de comer y daba también nuevas pautas. El efecto con Madrid de empresas, de trabajadores, es constante.
Sí, es constante y solamente hay que hacer mención a lo que es al corredor de Henares y la vinculación que tenemos las dos patronales, tanto la de Alcalá de Henares como nosotros, y la comunicación que hay entre empresas. Quien tiene un centro en el corredor de Henares normalmente tiene otro centro en Guadalajara o viceversa, con lo cual la transmisión tanto mercantil como de trabajadores es continua. Una de esas medidas, enseguida vamos a hablar del resto y de cómo afectan a grandes empresas, también al pequeño comercio, cómo está afectando la locura por ir a los supermercados y a comprar productos que algunos consideran de primerísima necesidad. Cada uno sabrá lo que quiere comprar. Enseguida vamos a hablar de todo ello, pero la actualidad nos hace que hablemos lo primero de esa medida del cierre de los colegios. En la comunidad vecina se anunció hace poco. Aquí en Guadalajara estaba como encima de la mesa, un poco en el ámbito de los padres y de los profesores, pedían que se cerrara por darse algún caso en un colegio de Marchamalo. Sí, estaba en el aire la medida, había presiones desde el final de la semana pasada ya, sobre todo en la localidad que has mencionado tú de Marchamalo. Hemos transmitido en diferentes ocasiones a la Consejería que estableciera todos los protocolos y que si era necesario, pues cerraran los centros de esa localidad en primer lugar, y si era preciso, pues el resto de localidades. Esta mañana el presidente regional nos ha sorprendido diciendo que no se iban a cerrar a las 12:30 de la mañana. A la 1, nosotros, el sindicato CESID, ha elaborado una nota de prensa y ha pedido a todas las consejerías de Educación de España que de forma coordinada con el Ministerio de Educación y Ciencia arbitrara medidas, en este caso el cierre de los centros educativos. Y a lo largo de todo el día ha habido un desgrane de comunidades autónomas, La Rioja, Euskadi, Cataluña, hacia las 4 de la tarde Canarias, y Murcia también esta mañana, y luego a las 5 de la tarde o así ya el presidente regional ha anunciado que se suspenden las clases a partir de mañana en Castilla-La Mancha, algo que nos parece acertado, que es necesario y que no debería haber generado tanta incertidumbre como ha generado. Ojo a lo que va a suponer el cierre de los colegios. Lo primero, algunos padres se están tirando hoy de los pelos en sus casas porque no saben qué hacer, porque tienen que ir a trabajar mañana. El papel de las empresas, el papel de los trabajadores es complicado de hoy para mañana. Claro, esa es la cuestión, que cada decisión que se toma pues tiene unas consecuencias que al final derivan en la clase trabajadora, trabajadores y trabajadoras, y lógicamente también en las empresas, porque que un trabajador de hoy para mañana no vaya a trabajar rompe la actividad de la propia empresa, con lo cual quiere decirse que al final es un problema sobrevenido. A nadie es imputable esta situación, pero al final lo vamos a sufrir y lo vamos a padecer todos. Yo creo que en el tema del coronavirus no hay que alarmar a la población, pero tampoco se puede frivolizar, como se oye en algunos casos, que no pasa nada. Entonces estamos hablando de medidas preventivas, que es lo que primero hay que abordar, el tema preventivo, para que esta pandemia no se extienda. Entonces, ¿qué ocurre con estas situaciones? Porque al final la situación legal y los permisos y las cuestiones que acontecen a los propios trabajadores, pues bueno, no están del todo claras todavía. Qué normativa, qué reglas, qué pautas se van a seguir y cómo van a ser estos permisos para estos padres y madres que tienen que cuidar a sus hijos porque no tienen actividad en el colegio. El hecho de pasarlos, como es muy recurrente, a los abuelos, pues evidentemente creo que no es la medida más adecuada, ya que estamos viendo que es un factor de riesgo muy importante y quizá según los datos que se ven, los que más peligro tienen con esta expansión, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que ver cómo se van a desarrollar las cosas, las medidas que va a acometer el presidente del Gobierno. Estamos pendientes de la reunión que haya patronal, sindicatos con el presidente del Gobierno y bueno, pues a ver si se nos pone una normativa un poco clara al cual no todos nos podamos acoger y no contribuya en ningún caso pues yo creo que al problema que se puede ver después, y es a la destrucción de empleo en la provincia de Guadalajara y en general en toda España. Se pide flexibilidad a las empresas, comprensión.
Sí, indudablemente, pero esta flexibilidad, esta comprensión tiene que venir por todas las partes, no solamente por las empresas en la aplicación de esas medidas, sino también por parte de los trabajadores en poder aceptarlas y en poder llegar a un entente de poder desarrollar una situación puntual. Medidas hay muchas. El problema es que con tan poco tiempo pues se echa mucho de menos, aunque también es poco tiempo, como en otras comunidades que han dado 2 días, que aquí de un día para otro se cancelen las clases, porque mañana me imagino que en los centros de trabajo pues va a haber un poco de descoordinación o bastante descoordinación, porque habrá muchos trabajadores que no puedan dejar a los niños con alguien. Como dice Pedro, eso produce una falta de producción, falta una coordinación entre todas las personas y hay que poner esas medidas. Normalmente en derecho laboral cualquier medida que tomas, si lo haces rápido lo vas a hacer mal, entonces se necesita un poco de reflexión sobre la misma. Esa reflexión no la vamos a tener, entonces mañana imagino que será un día bastante caótico de muchas consultas tanto a las patronales como a los sindicatos que ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué medidas tenemos en el elenco de la relación laboral que tenemos ahora mismo? Hombre, hay, pero hay que adaptarlas a cada caso concreto y eso va a ser lo difícil. Miguel. Pues hombre, lo que nos afecta a nosotros en el pequeño comercio aún más todavía, porque hay muchos autónomos que tienen sus hijos en el colegio y ¿qué hacen? ¿Se cierran el negocio? ¿O cómo se lo llevan el niño a la tienda? ¿O cómo lo van a solucionar? Sin previo aviso, pues fíjate, o tendrán que conciliar con el marido o con la otra parte para intentar subsanar este día, porque ya llega el fin de semana y bueno, se puede... La gente ya se puede organizar. Se puede organizar, pero de un día para otro. Y luego, pues el problema está en que no nos olvidemos de que los niños dejan de ir al colegio, tienen que hacer sus cosas. Si hay teleeducación, que no sé si la hay o no, porque el teletrabajo parece ser que va viendo en algunos sitios, pero teleeducación no sé si del todo está asentada. Pero claro, que no nos olvidemos que no hay que ir con los niños al parque, que tenemos que estar en casa lo más tranquilos posibles y el mayor tiempo posible. Entonces, que no es dar vacaciones a los niños, que los niños tienen que estar en casa, con lo que conlleva. El entretenerles, el soportar todos los niños en casa es complicado. O sea que ¿Nuestro sistema educativo está preparado para atender a los niños de un día para otro de manera telemática? Es difícil. En Madrid, con 2 días desde que se anunció la medida, han empezado ya a trabajar mandando materiales por internet a los chavales a sus casas, pero estaban teniendo muchas dificultades porque no todos los padres tienen acceso a internet, ni todas las personas que están cuidando a los niños que se quedan en casa manejan internet y saben cómo funcionan los dispositivos. Los niños sí, pero hay que controlar lo que el niño lo hace. Personas. Entonces va a ser complicado. De hecho, todos los profesores en la Comunidad de Madrid están yendo a sus centros de trabajo, están mandando ejercicios, están contestando dudas por correo electrónico, con lo cual la actividad no está paralizada, pero es muy importante lo que acaba de decir Miguel, que es que los niños tienen que estar en casa. Que esta medida se hace para que estén en casa y para que no vayan al parque, o medidas similares que han tomado ayuntamientos u otras organizaciones, como suspender actividades extraescolares por la tarde, etcétera, etcétera, porque ¿qué hacemos si cerramos los centros educativos? Pero esa era la idea original de esta mañana. Claro, pero el equipo de fútbol no cierra, o sea, sigue viendo entrenamientos, sigue viendo partidos. Entonces, hay que cancelar todo porque es una medida preventiva, que es lo que tenemos que tomar para que esta pandemia no vaya más. Pero la clave está en que mañana, cuando nuestras cámaras salgan a grabar a la calle, que saldrán, ya se lo aviso, no estén todos los parques llenos de niños, además con abuelos, con gente mayor, que ya es como la peor de las combinaciones que podemos hacer. Evidentemente, sí, porque es el colectivo que tiene mayor riesgo. Las personas mayores. Las medidas de las que hablabais antes para tratar de hacérselo más fácil, de que todos podamos hacernos lo más fácil, de que empresas y trabajadores lleguen a un punto de acuerdo en una provincia de Guadalajara, es más difícil todavía, donde hay grandes empresas, pero sobre todo la mayor parte del tejido empresarial son pequeñas pymes, cada una con su casuística y con su situación y con sus circunstancias y cada uno de su sector.
Eso... Regular algo tan complicado en un breve espacio de tiempo Eso se me antoja complicado. Va a ser muy complicado, entre otras cosas, porque bueno, yo creo que yo hasta ahora en UGT las consultas que nos han hecho siempre han ido por el mismo camino y yo les digo a todos lo mismo. Lo primero que hay que apelar es al sentido común. Donde está un comité de empresa establecido, el comité de empresa se va a encargar de reunirse con la empresa. Por un lado, el comité de prevención de riesgos laborales va a asumir su parte que le corresponde, van a fijar los protocolos en cuestión de prevención dentro de la propia empresa y los motivos estos de situación excepcional, de que un padre o una madre se tenga que ir a cuidar de sus hijos, pues lo van a regular bien con flexibilidad, negociándolo como sea, y se van a poner de acuerdo y se va a hacer efectivo sin grandes traumas y me imagino que sin grandes problemas. Pero claro, tenemos una serie muy importante de empresas en las cuales como sindicatos no tenemos representación. No hay delegados, pero las empresas de menos de 6 trabajadores no tienen delegados y muchas de 6 a 10 trabajadores tampoco tienen delegados de personal, con lo cual pues va a tener que ser el empresario con los trabajadores como lo haga. ¿Qué ocurre cuando se toman estas medidas de cierre de colegios? Porque no es solamente el cierre de colegios, es el cierre de colegios, es el cierre de guarderías, es el cierre de actividades de ocio, es el cierre de piscinas municipales, es el centro de actividades propias de cada día, que al final los propios ayuntamientos se reúnen y en 1 hora o en 1 hora y media deciden esto se cierra y mañana está cerrado. Pero claro, luego vienen las consecuencias detrás. Y es que muchas de estas cuestiones están en contratas o subcontratas que cuando le dicen mañana no puedes abrir, plantean no un cierre patronal, sino que en algunos casos posiblemente lo que hagan, me ha llegado incluso que en algún caso lo que le han dicho a los trabajadores es que están suspendidos de empleo y sueldo de momento durante 15 días. Y claro, no se puede hacer. Eso no se puede hacer, evidentemente no se puede hacer. Entonces, vamos a ver, esto hay que llevarlo con cierta cordura y darle a los problemas, darle una solución. Porque claro, si yo como ayuntamiento me quito el problema de encima, cerrando esto, la subcontrata de la piscina o la guardería, me lo quito de encima porque como no puedo ir, te mando a la calle, al final, ¿en quién va a repercutir? ¿En el trabajador o la trabajadora que está ahí? Pues esto no puede ser. Entonces, quiere decirse que las cosas no son tan fáciles como una decisión de cerramos y ya está, porque estas decisiones se toman, pero tienen consecuencias, y a las consecuencias y a los problemas, evidentemente, hay que darle soluciones. Agustín. Indudablemente necesitamos una normativa que regule todos estos casos tan excepcionales. Hombre, tenemos ya lo que es la regulación de los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor, que es lo que mejor se acopla aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay una serie de impedimentos para que hace que eso sea ágil. Principalmente los tiempos. Hay que presentar una serie de documentación, el informe de la inspección, pasar por la consejería, la negociación con los trabajadores, propiamente dicho. Claro, el periodo de negociación con los trabajadores, todo eso hay que hacerlo mucho más ágil, mucho más corto para que sea efectivo. Y indudablemente hay que garantizar también que no sea un expediente de regulación de empleo fraudulento, es decir, que aquellas empresas que no lo necesiten puedan también acogerse a él, pero aquel que lo necesite en realidad, porque sea una causa, tenemos el sector turístico por los suelos, o sea, se están cayendo todas las cancelaciones que hay en los hoteles, es bestial. Transporte y de lienzo, todo eso al final se traduce en falta de actividad, falta de trabajo, y realmente los salarios hay que acometerlos. Entonces, una de las cosas que se le está demandando al gobierno desde hace mucho tiempo es un fondo excepcional para casos excepcionales que pueda acoger tanto aquellos periodos de los trabajadores que puedan disfrutar estar en su casa en el periodo de cuarentena o cuidando a sus hijos, pero que tampoco todo caiga o repercuta sobre las empresas, o que de alguna manera las cotizaciones en las sociales las puedan diluir o puedan aplazar, o ese fondo sea capaz de poder ayudar a esa empresa a salir adelante. Y eso vale tanto para las grandes como para las pequeñas.
sobre todo para las pequeñas, que es la mayoría del 80% que tenemos en la patronal. Entonces, hay grandes empresas en Guadalajara, pero hay que contemplar también al pequeño, sobre todo al pequeño. Miguel. Así es, el pequeño, pues eso, la única ayuda que pueda recibir es a lo mejor cuota cero durante el periodo de cuarentena, o bajada de cuotas de seguridad social, o no sé, no se me ocurre alguna cosa así, alguna ayuda, alguna pequeña financiación que pueda haber de parte no solo del gobierno, sino que de los ayuntamientos o de las diputaciones o de la Junta. De todas las administraciones. De todas las administraciones, que se repartan el cargo de que tienen que hacerse cargo de todas estas cosas. Porque los trabajadores tienen sus derechos, los pequeños autónomos, sin duda, pues también tenemos algún derechito, aunque seamos tan pequeños. Yo creo que es un momento de sentarse y repensar muchas cosas. Porque, por ejemplo, hay algo que es inmediato, que es todos los alumnos que están terminando el segundo año de los ciclos formativos, el día 23 de este mes, tenían que ir a los centros de trabajo. ¿Van a ir a los centros de trabajo a hacer las prácticas? Pues depende. Dependerá de las empresas. Entonces, es un momento de repensar. Dependerá de las medidas. Por lo que nos afecta a nosotros, o lo decíamos a las personas que nos ven, a nuestros televidentes hace unos días, los chicos que estaban de prácticas aquí siguen trabajando, pero desde sus casas. No tienen que venir al centro de trabajo para que no les suponga ningún riesgo. Así lo ha permitido la Universidad de Alcalá, en este caso. Y una medida que es un poco más a medio plazo es la EBAU. Estos alumnos que están haciendo segundo de bachillerato y que tienen que examinarse en principio en el mes de junio de la EBAU. Además, nosotros en Guadalajara tenemos el problema añadido de que nosotros nos examinamos en la Universidad de Alcalá, aunque damos los contenidos de la Universidad de Castilla-La Mancha. O sea, perdón, damos los contenidos que marca el currículum de Castilla-La Mancha. Entonces, es un momento de repensar que hay muchas cuestiones que hay que plantear encima de la mesa y, como ha dicho antes nuestro compañero, pues es un momento de demostrar cordura y disposición para arreglar todos los temas. Lo que yo no sé si con estos cambios tan bruscos que estamos teniendo, también es verdad que la evolución del contagio del virus tampoco se puede programar, las cosas van como van y los contagios van como van, pero al ciudadano de a pie, al que está en su casa, le estamos pidiendo todos, medios de comunicación, administraciones, autoridades, tranquilidad, que hay que hacer las cosas con cabeza, que hay que seguir las indicaciones que nos van diciendo, pero hemos pasado de un escenario del domingo en el que no pasaba nada, en el que todos teníamos una vida normal, siguiendo más o menos unas limitaciones, a hoy jueves, en estos pocos días, hemos pasado al lunes, martes, a las colas en los supermercados, no hay desabastecimiento en los supermercados, no se preocupen que no viene la guerra, pero hemos pasado de un escenario al otro de repente. No sé si eso ayuda a que el ciudadano de a pie tenga esa tranquilidad de no pasa nada a los niños al cole, a mañana no van al cole. Vamos a ver, si nos dejamos llevar por los acontecimientos que se produzcan a cada minuto, porque es que esto va Cambia muy por deprisa. minutos. Por minutos que van cambiando los escenarios, desde luego al final terminará cundiendo el pánico y haremos todo lo que estamos diciendo que no tenemos que hacer, en general todos. Entonces, el compañero hablaba del tema de educación, pero el tema de educación es un problema, pero el tema sanitario es un problema bastante consistente, claro, en cuanto que, por un lado, tenemos las personas que trabajan en el sector sanitario, que lógicamente factor de riesgo porque tratan con los que ya se han contagiado, y claro, bueno, pues tienen que pasar sus cuarentenas, tienen que pasar sus tiempos en casa, y eso en un sistema sanitario por sí deficitario en cuanto a personal, porque llevamos ya muchos años reclamando que no tenemos los suficientes trabajadores en el sector sanitario, pues es un problema en sí mismo. Ahora corre prisa y contratos de prisa corriendo. Claro, estamos haciendo contratos. De hecho, hay comunidades que lo que han hecho en primer lugar es a quien tenía permisos o vacaciones se las han denegado. Y segundo, creo que es en el País Vasco, donde han hecho, están cogiendo a médicos jubilados para que atiendan los casos, reincorporándolos. Claro, bueno, o sea, al final habrá que tirar de todo lo que se pueda tirar, pero yo lo que voy es eso, que cuando las medidas se toman de una forma precipitada, pues normalmente se tiende al error. Y de poco me sirve contratar a una persona, porque no tengo personal, el primero que pasa por allí con un currículum que me vale, si luego resulta que no lo doy los EPIs
correspondientes, si no le instruyo debidamente de cómo tiene que atender a estos pacientes, y al segundo día de estar allí también se me contagia. Entonces, yo creo que tiene que haber una dirección clara, tenemos que ser todos consecuentes con lo que tenemos y dejarnos guiar por las personas que realmente saben de esto y autorizadas, y no hacer nuestras propias especulaciones, que muchas veces somos nosotros los primeros que damos crédito y damos pábulo a determinadas medidas que vienen sin saber de dónde, y que nos llevan justamente a eso, al descontrol, al desabastecimiento, y a una serie de cosas que no tienen sentido ninguno. Está claro y está dicho por activa y por pasiva que no hay problema de desabastecimiento. Entonces, bueno, pues vamos a cumplir un poquito con la norma y vamos a quitarnos las ideas. Yo creo que vemos demasiadas películas, hemos visto demasiadas películas muchas veces, ¿no? Y dice, pues esto va a ser así, y hay que coger determinadas cosas y no tiene. Básicamente porque hay que ser consciente que si dicen que nos podemos contagiar en cualquier sitio cerrado donde hay aglomeraciones, estos días en los supermercados, aglomeraciones no, lo siguiente, es lo que ha habido. Pues claro. Y a lo mejor estabas más justo a 1 metro, porque como llevabas el carro, lo mismo se estaban cumpliendo Lo mismo. Hemos vivido esos momentos de pánico también aquí en Guadalajara, como los hemos visto todos. Sí, duramente la histeria se extiende rápidamente, y claro, las noticias que tenemos Madrid que al lado se va extendiendo rápidamente, y más ahora cuando encima pues hay una cancelación de las clases de los chicos. Primero la comunicación de esta mañana de las universidades, luego posteriormente ahora los colegios, pues claro, la histeria pero esa histeria que se extiende a todos, tanto a las personas, trabajadores o trabajadoras, pero también a cualquier directivo de empresa que dice mañana qué hago o quién va a venir a trabajar. Lo decía Miguel, el Radio Patio y las redes sociales para este tipo de cuestiones son totalmente contraproducentes. Sí, sin duda. O sea, hacemos mucho más caso a lo que te cuenta el vecino que lo que te están diciendo las autoridades sanitarias. Pero vamos a ver, hay que pensar un poquito cordura, que el vecino podrá ser lo que sea, pero el que te está diciendo que tienes que actuar como tienes que actuar son las autoridades sanitarias. Vamos a hacer caso a las autoridades sanitarias, vamos a estar tranquilos en casita un fin de semana o una semana o 15 días, lo que las autoridades sanitarias digan, y no nos quedará otra que esperar. Lo que sí pedimos es ayudas, y que no nos olviden a los pequeños comerciantes, a las grandes empresas, en las cuotas tanto de autónomos como de seguridad sociales, todas estas cosas o financiaciones que están diciendo, pero claro, lo que dicen que se van a solicitar, vamos a ver luego la letra pequeña, a ver cómo y de qué manera, a ver si vas a tener que encima incrementar el número de trabajadores de la empresa para poder conseguir una ayuda o conseguir una pequeña financiación, ¿no? Que en muchos casos entiendo que todas las ayudas serán para mantener el puesto de trabajo o los puestos de trabajo. O para paliar la pérdida. O para paliar la pérdida, entiendo. O las dos cosas. Ojalá seamos capaces de conseguir eso, ¿no? Que podamos paliar la pérdida, mantener los puestos de trabajo, incluso crecer o seguir funcionando con mucha más energía, ¿no? Si llega el caso, estar tranquilos en casita, haber reflexionado, haber puesto más posibilidades o haber visto más posibilidades para nuestros negocios, poder salir con más energía, ¿no? Pero salir reforzados, que es de lo que se trata. Salir reforzados, pero no tengo yo mucho conmigo eso. Pero esperemos que sí. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, una pausa para la publicidad, y a la vuelta hablamos de ese plan de choque que presentaba el presidente de Castilla-La Mancha, del Gobierno, Pedro Sánchez, que nos decía a todos esta misma tarde, y también las distintas medidas que hay encima de la mesa y que sugieren desde la patronal y también desde los sindicatos. No se vayan, hasta ahora.
Ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir analizando este asunto y ver todas las noticias que están encima de la mesa. Decíamos antes de irnos a publicidad que a media tarde conocíamos, después de comer, ese plan de choque del Gobierno nacional que anunciaba, por resumir, una moratoria de 6 meses sin intereses en el pago de impuestos para pymes y autónomos, que supondrá una inyección de 14.000 millones al sistema productivo y se transfieren 2.800 millones a las comunidades autónomas para reforzar servicios sanitarios y se movilizan otros 1.000 millones para intervenciones prioritarias en salud. Primeras medidas que a todos, creo yo, que todas las partes ven bien, ven con buenos ojos. Luego a ver en qué se materializa, que es de lo que estábamos hablando. Factura, bueno, lógico. Sí, sí. Esto tendrá que tener luego tendrá que recompensarlo de alguna manera. O sea, lo tendremos que reponer de alguna manera. Quiere decirse, lo mismo dentro de julio, no es a fondo perdido. Agosto no va a ser a fondo perdido, ni mucho menos. Que no piensen que los empresarios nos vamos a hacer ricos, que ahora fíjate que nos devuelven 14.000 millones, que no sé qué. Esto nos subirá el IVA a todos, todo lo vamos a tener que pagar. Si no nos sube el IVA, nos lo tendrá que cobrar de otra manera, pero hay que devolverlo. Esto es como un préstamo sin intereses de momento, pero a lo mejor luego ya veremos a ver lo que algunas de otras de esas conlleva. medidas para paliar el impacto de la crisis pues tienen que ver con las bonificaciones en la seguridad social para los trabajadores fijos discontinuos y aplazamiento durante 6 meses de deudas tributarias con la Administración para las pymes afectadas por el coronavirus, porque por una parte está la manera en la que está afectando con medidas como la del cierre de los colegios, los niños en casa y demás, y otra parte tiene que ver con el hecho de que haya los propios trabajadores o los propios empresarios con una persona infectada, con las personas de alrededor en cuarentena, con cierres de empresas y demás, que de momento cierres de empresas no parece que haya. En la provincia de Guadalajara cruzamos los dedos, pero situación de contagio en empresas hay. Por supuesto que sí. Entonces, cuando se habla ya, empieza a hablar yo creo que toda la cuestión de ayudas va a ser siempre bien recibida, por lo menos por parte de los sindicatos. Tenemos muy claro que una situación excepcional conlleva medidas excepcionales. Estamos hablando de una situación y en principio estamos hablando de una situación temporal. Entonces, las macrocifras al final, pues bueno, nos las ha dicho, pero hay que ver ahora cómo se desglosan, letra pequeña, cómo se crea un fondo de contingencia, cómo se distribuye ese fondo de contingencia, cómo llegan esas ayudas a las empresas, esas bonificaciones que se habla de seguridad social en el tema de fijos discontinuos, y no solamente en el tema de fijos discontinuos, tendrá que llegar también en el tema de gente que pierde su trabajo y pasa a una situación excepcional de desempleo, bien por un ERE o por un ERTE, que es lo que se está barajando. Cuando una persona pasa a una situación de desempleo por esta causa, lógicamente la cuestión económica tiene una repercusión inmediata. En lugar de cobrar el 100%, tiene el 70% de la base reguladora. Primer paso. Segundo paso, una vez que pasas por el desempleo, si tienes un despido en un periodo inferior a 6 años, tiene unas consecuencias. Y es que cuando vas a ese desempleo te vas a encontrar con el paro que tenías, menos el tiempo consumido con las bases de cotización anterior o el tiempo que has generado desde que has tenido ese ERTE, por otro lado. Y otra consecuencia también que hay encima de la mesa, que puede haber gente que la manden al paro, la manden al desempleo, no tenga periodos de cotización suficiente para cobrar ni un céntimo del desempleo. Entonces, quiere decirse, ¿esas medidas van a ir y esos millones van a ir encaminados a esa cuestión? Yo entiendo que sí, y me imagino que así lo irán delimitando y nos lo irán poniendo y desglosando encima de la mesa, porque esas son las medidas que tienen que llegar a los trabajadores y a las empresas para que no se resientan. Eso es lo primero que hay que hacer, cubrir las necesidades de la clase trabajadora y de las propias empresas, porque lo que no puede valer esto es para fomentar la destrucción de empleo, que habrá casos que, aprovechando ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿Habrá picaresca pues bueno, en esto también? Somos latinos. Yo creo que al Somos final picaresca. estamos acostumbrados a verla, pero no desde un lado, sino desde todos. ¿Entiendes? Igual que puede haber picaresca desde un empresario que dice, bueno, tengo 12 trabajadores, situación excepcional, 12 trabajadores al paro, ni ERTE ni ERE, porque tengo una contrata de un centro que me han cerrado. Y luego puede ocurrir que en el mejor de los casos a lo mejor dice, vuelve otra vez a la normalidad, contrata 10 trabajadores, pero esos 10 trabajadores son los mismos que tenía.
Bueno, pues Con menos ante cuota, eso, que menos- ante eso, lógicamente, desde luego nosotros como sindicato vamos a estar muy expectantes y muy activos, porque no puede ser materia de provocar desempleo en general. Entonces, los ERE son una cosa, el desempleo, el echar a una gente, a una persona despedida es otra, darle vacaciones es otra y un ERTE es otra. O sea, no cabe todo dentro de la El misma mismo medida saco. y cada cuestión tiene su circunstancia y hay que mirar una por una. Agustín. Bueno, desde la patronal La Carreña, lo primero hay que deslindar lo que has tú comentado y de lo que está comentando Pedro. De lo que tú estabas comentando en la primera medida, esas ayudas, esa demora de 6 meses, en principio nos parece corta. Nos parece corta porque tenemos el primer trimestre en abril, ahora que hay que presentar los impuestos correspondientes, tanto para el pequeño como para el grande. ¿Cuánto va a durar esta pandemia? Nadie lo sabe. 2 meses, 3 meses, 6 meses, por eso el periodo se nos viene corto. También eso pues, está un poco relacionado, yo creo, que con el presupuesto que quieren presentar en las Cortes. Es un presupuesto expansivo de gasto, con lo cual tampoco han soltado tanto la mano como creemos. Porque claro, si quisieran soltar y beneficiar verdaderamente al sector productivo, darían hasta final de año como mínimo para poder presentar los impuestos y pagar los impuestos correspondientes. Y luego sobre lo que comenta Pedro, no estoy tan de acuerdo de que pueda haber fraude, porque como ya he dicho antes, quizá lo que más se acomoda ahora mismo es el expediente de regulación de empleo por fuerza mayor. Hay que recordar que este expediente de regulación por fuerza mayor, aparte de su negociación con la representación sindical de los trabajadores o bien con la representación de los trabajadores, sino aquella parte donde no lo exista, es la autoridad laboral quien al final al cabo quien tiene la potestad de autorizarlo o no. En las demás situaciones de los expedientes de regulación de empleo por causas económicas se puede cerrar con acuerdo o con desacuerdo y la administración no puede decir nada, pero en este de fuerza mayor es la propia autoridad quien va a decir sí o no, con lo cual siempre va a tener la llave correspondiente para poder autorizarlo. Entendemos que ¿qué es fuerza mayor? ¿Esta situación es una causa de fuerza mayor? Yo entiendo que a lo mejor un pequeño panadero, si no la gente no le entra a trabajar, para él es fuerza mayor, tanta fuerza mayor como una empresa grande que se le han caído todos los pedidos. Y eso es lo que demandamos que lo regulen. Claro, porque la situación es diferente y la ayuda que necesita cada tipo de empresa es diferente. Claro. Que se tenga en cuenta los pequeños y los grandes, pero que no se acabe el dinero en 25 empresas grandes y se olviden de los pequeños. Yo estoy aquí para defender el pequeño comercio, ¿no? Entonces, que sobre todo eso, que se atiendan los motivos de causa mayor de todas las empresas o de todos los pequeños autónomos que tienen sus trabajadores y demás. Entonces, que no se deje a nadie, por pequeño que sea, que a lo mejor es más necesario que ayudes al pequeño, que de hecho somos casi mayoría, bueno, somos mayoría sin duda en el tejido empresarial en Castilla-La Mancha, los pequeños comercios que las grandes empresas. Entonces, que es un tejido muy amplio de población la que puede salir perjudicada o beneficiada de estas cosas. Bueno, beneficiada yo creo que no va a salir beneficiada. Con que salga igual que está, va a estar bien. Hablamos de un pequeño comercio, sobre todo de sector servicios. Un sector servicios Sí, claro. que esto del teletrabajo, pues es muy complicado que te sirvan por teletrabajo un café en tu casa. Es que hay cosas que no se pueden hacer. Efectivamente, todo lo que son comercios y servicios, pues es complicado. El fontanero no te va a hacer por teletrabajo un no sé qué. O el de la tienda de zapatos, a lo mejor sí te pueden mandar los zapatos a casa. Pero bueno, es complicado. Porque luego también está el tema del transporte de esas empresas. Porque si el transporte por carretera deja de funcionar, porque si es un aislamiento, si llegara a ser un aislamiento como en Italia, no sé cómo está funcionando esto. O sea que Bueno, no estamos en ese escenario. no Hoy estamos- jueves hoy no estamos en ese escenario. Pero en Italia ya están en esos escenarios, tienen que llevar justificantes y demás para salir incluso a comprar. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas que bueno, pues hay que ser realista y hacer las cosas bien hechas y bien pautadas para que no haya malos entendidos o que se asesore bien a las empresas y a los pequeños comercios para que no haya problemas de este tipo. José Antonio, en el caso del sector educativo, ¿qué hacemos? En el caso del sector público, el sector educativo, hace
el día 21 de febrero dimos una rueda de prensa en Guadalajara diciendo que se cumplían 8 años de los recortes que inició Cospedal en una época de crisis y que la mayoría de ellos se mantenían. Esperemos que ahora, con esta situación, estos recortes no aumenten y se vayan recuperando poco a poco aquello que se nos quitó. Porque, claro, estamos en una época de inseguridad. Ahora mismo hay convocado, por ejemplo, una oposición en Castilla-La Mancha de 716 profesores de enseñanzas medias para la enseñanza pública, que son necesarios, que hay que contratarlos. Ayer mismo la consejería, porque no tiene profesores para dar lengua, para dar inglés, para dar física y química, para dar informática, hizo un llamamiento telemático, es decir, aquel que cumpla los requisitos, que tenga un título y que tenga la pedagogía necesaria, antes era el CAP, ahora es el máster didáctica, puede apuntarse a una bolsa. Y sí, porque lo de hacer oposiciones, de momento nos olvidamos. no, en principio son las que dependían del Estado. Las autonómicas de momento no están tocadas. En concreto había unas oposiciones relacionadas con justicia este sábado que son las que se han aplazado. Entonces, nosotros consideramos que el sector público ya sufrió en el 2012 la crisis, que no debe repercutir toda la crisis otra vez en el sector público y en este escenario que estamos ahora, los funcionarios, aquellos que puedan trabajar con el teletrabajo, lo tienen que hacer, pero hay una cosa que no tenemos que olvidar. Somos funcionarios, unos profesores, otros en el ramo sanitario, otros trabajan en las consejerías de administración, pero somos también padres. Hay que establecer también medidas de conciliación de la vida laboral y familiar para que los funcionarios de Castilla-La Mancha puedan atender también a sus hijos. Sin duda, más medidas que veáis que se echan de menos o que se podrían aprovechar para hacer entre patronal y sindicatos. Yo creo que más que las medidas es ahondar un poquito en la casuística, como decía. Yo me alegro que Agustín diga que no está de acuerdo conmigo, porque si estuviésemos de acuerdo mal íbamos a ir, ¿no? Si estuviesen de entrada, ¿no? De entrada, en algunos puntos habrá que estarlo. Por supuesto, y nos pondremos de acuerdo como habitualmente hacemos. Pero efectivamente, las casuísticas son muy diferentes. Dentro de la educación estamos hablando efectivamente del caso de los profesores, del caso de cuidado de los hijos, pero claro, las consecuencias de esto vienen sobrevenidas a agentes externos a ellos. Por ejemplo, los comedores escolares. ¿Qué pasa con los comedores escolares? Yo cierro el colegio, cierro el comedor escolar. Este comedor escolar tiene hecha una contrata, ha comprado ya el catering de a lo mejor de 2 semanas y mañana tiene el colegio cerrado y no puede dar esos servicios. Los trabajadores, ¿qué hago? Los echo a la calle. ¿Qué pasa con las personas de limpieza? ¿Qué pasa con las personas de mantenimiento? Es que no estamos hablando de una cosa concreta que afecta a una cuestión determinada. Afecta mucho. Esto se va multiplicando en función de cada sector. Entonces, vamos a ver, tampoco podemos coger y decir, pues venga, pues como contempla una razón de fuerza mayor, un ERTE y todo que está regulado. Pues a lo mejor no es necesario, porque a lo mejor las personas de limpieza tienen que seguir haciendo limpieza, tienen que desinfectar y tienen que tomar una serie de medidas que a lo mejor, o el mantenimiento, es el momento ideal para hacer unas labores de mantenimiento ya preventivas para el curso siguiente y no hace falta que tengan esa situación de desempleo. La seguridad, ¿vas a dejar los centros sin seguridad? Tampoco. Entonces quiere decirse que hay que mirar cada caso concreto y determinar quién se va a ver afectado y quién no se va a ver afectado por las cuestiones estas. Entonces no es una cuestión de decir, bueno, pues venga, esto es así y como esto es así, tomamos esta medida y esta medida vale para todos. No va a valer las medidas para todos, en ningún caso. Y si aplicamos las mismas medidas para todos, a unos estaremos beneficiando y a otros les vamos a perjudicar muchísimo. De todos modos, hablábamos de organizarnos en casa, de organizarnos los padres en casa o las personas que puedan echar una mano, los trabajadores, las empresas, los propios profesores, según ha dicho Emiliano García Paje esta misma tarde, en esa comparecencia de las 6:30 de la tarde, añadimos un punto más a esta situación y es que la suspensión, y leo palabras textuales, es indefinida hasta que haya nueva orden. Es decir, esto de organizarnos
es un poquito complicado, tanto en empresas como los trabajadores, en grandes y pequeñas, y los propios profesores. Claro, es que la situación es indefinida porque, como hemos dicho en este debate en otros momentos, es que no se sabe cuándo realmente vamos a estar en condiciones de reabrir los centros educativos. Estamos ante una pandemia. Entonces, lo normal es que cuando los expertos sanitarios nos digan que la situación está controlada y que ya se pueden abrir los centros, pues vuelvan a las aulas los alumnos y comience la actividad lectiva como anteriormente. Pero es razonable lo que ha dicho el presidente regional. En Madrid inicialmente dijeron que 15 días y en la Universidad de Alcalá ya se vería que se volvería el día 25, el 25 de marzo. Entonces, pues tenemos que estar a la expectativa de lo que nos digan las autoridades sanitarias competentes en este momento. Pero es que lo que tenemos que hacer es concienciarnos de que si no se va a las aulas, si los niños no van a las aulas, es porque no deben ir a las aulas. Porque la situación no lo requiere y que lo que tenemos que hacer, aparte de transmitir tranquilidad... Pero insistimos, no deben ir a las aulas, pero lo que tienen que hacer es quedarse en su casa. Claro, exactamente. Además de tranquilidad, en casa. No son vacaciones, ni ir al parque. Entonces, es una situación que tenemos que ir viendo poco a poco con la Administración. Y respecto a lo que decía Pedro anteriormente, cuando llegó la crisis de 2012, que fue muy fuerte para todos, en educación se perdieron 6.000 puestos de trabajo. 6.000 compañeros interinos en aquel momento dejaron de trabajar. Entonces, cuando hay un momento de recesión, lo sufrimos todos, el sector público y el sector privado. Por supuesto que sí, eso yo no lo cuestiono. Pero vamos, el hecho que hablábamos al principio, el hecho cambiante de que esto cambia por minutos, era que esta mañana el tema de los cierres de universidades se establecía por un periodo de 15 días y posible prórroga. Sí. Y ahora ya sale el presidente regional diciendo que es de forma indefinida, ya no habla de prórrogas. Entonces, esa es la cuestión que a mí no me gusta ver entre las propias administraciones, porque son cosas que confunden realmente. Entonces, sí, claro, hay que hablar con criterios y criterios racionales. Entonces, no se puede estar diciendo 15 días y prórrogas y a las 5 horas estar hablando de formas indefinidas, porque al final yo creo que de eso sí somos todos conscientes, que es una situación puntual que no sabemos lo que va a durar, pero que efectivamente tiene un comienzo y va a tener un final. Esto no va a estar eternamente. Entonces, yo creo que al final, en cuanto a la relación de lo que son las relaciones laborales entre empresa y trabajadores, creo que afortunadamente los representantes de los trabajadores y los representantes de las diferentes empresas de recursos humanos nos suelen dar lecciones de lo que es el sentido común y son capaces de hacerlo bastante mejor que los dirigentes en general de este país. Miguel y Agustín. No, indudablemente, cualquier medida, yo lo que pido es que sea, no como muchas veces se ha legislado últimamente, de forma unilateral por parte de la Administración, sino que sea consensuada por parte de las patronales y por parte de los sindicatos. Seguro que se busca una solución y yo creo que una de las salidas de esta crisis va por ahí, por la transparencia y por el acuerdo y el diálogo social, y no la imposición de medidas como desgraciadamente últimamente estamos viendo. Sí, efectivamente. La idea es, lo que yo pretendo o me gustaría conseguir es eso, que fuera una cosa para todos, tanto autónomos como empresas, como trabajadores, que todos seamos tratados justamente y que no queremos nada que no sea necesario, pero que si esos 14.000 euros que dice el señor presidente van a servir de un colchón para financiarnos o para ayudar a financiarnos todos estos problemas que podamos tener, pues bueno, pues a ver si es verdad que podemos disfrutar de ellos, entre comillas, disfrutar. Ojalá no los tuviéramos que necesitar, ¿no? Pero a ver si es verdad. Hay que hacer un llamamiento a la calma, que es lo que queremos hacer también entre todos, por lo menos yo creo que los que estamos en esta mesa, a una calma responsable. Tenemos hoy jueves, a día de jueves, a estas horas, 115 positivos en Castilla-La Mancha, 45 en Guadalajara, algo que no tiene nada que ver
con el número de positivos que hay en la Comunidad de Madrid, aunque estemos preocupados, lógicamente, como ciudadanos que somos, por esa proximidad y ese efecto frontera, que es el motivo por el que hacemos este programa con la Comunidad de Madrid. Ahora mismo la situación en Guadalajara y en Castilla-La Mancha no parece que esté descontrolada, tal y como se están poniendo encima los datos y se adoptan medidas, me imagino que sea en el sentido de que no se descontrole, de que no vaya más. No porque esté pasando nada. Yo creo que es necesario estas medidas porque son medidas preventivas y es necesario esta prevención. Entonces, a mí me parece que estas medidas están bien realizadas. Lo que pasa que es, como lo que hemos venido hablando durante todo el debate, que ha habido cierta descoordinación. En primer lugar, en el tiempo, porque se podrían haber anunciado antes para que las empresas, las familias se organizaran, y segundo, porque ha habido un vaivén de opiniones a lo largo de la mañana y hasta primera hora de la tarde, que lo que ha generado es desconfianza en la población. Yo creo que la tranquilidad va a venir dada en cierto modo por la profesionalidad del personal que tenemos tanto en el sector educativo como en el sector sanitario, como en los representantes de los trabajadores y los representantes de las empresas. De ahí va a venir la tranquilidad efectiva. Entonces hay que destacar la profesionalidad que están llevando en los centros de salud. Pero también hay que exigir que para que estas medidas sean eficaces hay que dotar de medios en cantidad y en calidad suficientes para que esta gente pueda hacer su trabajo. Yo creo que el sector, la sanidad pública en este país es lo mejor que tenemos, con diferencia. Yo oí ayer también en televisión que en Estados Unidos una prueba de coronavirus habían estado pagando hasta hace poco tiempo del orden de $3.000 por una prueba. Tardaba del orden de 20 o 25 días y encima en muchos casos no se hacían bien. Aquí las pruebas de coronavirus se hacen en un momento, son gratuitas y son bastante buenas, que posiblemente muchos de los datos en cuestión de comparativas de lo que tenemos es porque no en todos los sitios se utilizan los mismos ratios de medir. Entonces, si aquí se hace de forma más exhaustiva, evidentemente van a salir más casos que a lo mejor en otros países. Entonces, yo creo que hay que apelar al sentido común, como decía al principio, y confiar en la profesionalidad del sector sanitario y de la medicina pública. Miguel. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es tranquilidad. Vamos a tomárnoslo como unas semanas de meditación, unas semanas de tranquilidad, pasar ese tiempo que nunca pasamos juntos con nuestros hijos, que los que somos autónomos y estamos todo el día, y los que están trabajando, no autónomos, los trabajadores que están todo el día trabajando, pues no tienen esa oportunidad. Vamos a ver el lado positivo de las cosas, no vamos a ver el lado dramático de qué nos va a pasar o qué no nos va a pasar o qué va a ocurrir. Si ha de pasar, va a pasar como tenga que pasar. No podemos poner puertas al campo, porque si en Madrid hay los que hay, a lo mejor dentro de 3 semanas no hay más, o hay unos pocos más, o unos pocos menos. Se y en detiene Guadalajara el ascenso. pasará, subirá y bajará, esto es así. Entonces, pues tranquilidad, buenos alimentos y tranquilidad, y que no cunda el pánico, que es que no pasa nada. O sea, que se han acabado con las grandes superficies, el pequeño comercio también está disponible. Tiene existencias y no se les agota. Que lo tengan en cuenta, Que lo Agustín. tengan en cuenta. Sí, hombre, muy importante la concienciación tanto a nivel colectivo como a nivel individual de en qué situación estamos, cómo va evolucionando esto cada día y las medidas que hay que tomar para seguir tanto con la vida personal como con la vida laboral y a ver cómo se puede compaginar las dos. Un último mensaje, yo creo que de optimismo, no vamos a ponernos catastrofistas entre todos, de optimismo, de tranquilidad, como estamos diciendo, de seguridad, de ser cautos, eso sí, de no pensar que no pasa nada y que podemos hacer nuestra vida normal, que es mejor ser un poquito prudentes, pero un mensaje final de todos, un minutito para cada uno, para terminar. Confianza, seguridad y sobre todo hacer caso a todo sistema sanitario que nos va a decir cuándo, cómo y dónde se acaba esto, ¿vale? A ellos. Y por supuesto, confianza plena en todos los compañeros que están trabajando en los hospitales, en los centros de salud, porque con ellos
tenemos que estar con ellos porque de ellos dependemos. Pedro. Yo creo, incido, lógicamente la confianza nos va a venir dada, seguro estoy, por la profesionalidad de la gente que tenemos en todas las cuestiones públicas, ¿no? Yo me estoy acordando ahora de una cuestión importante y es que en el CAN me parece que son 4 semanas ya con movilizaciones porque no se han cubierto las bajas y me parece que faltan del orden de 30 personas serían necesarias en el CAN para cubrir realmente las necesidades. Vamos a ver qué pasa ahora cuando ocurran casos de que personal laboral del CAN se infecte y se tengan que ir a casa, unos afectados y otros en cuarentena, ¿en qué situación quedan estas cuestiones? Entonces, tranquilidad, pero sentido común y apelar a que la Administración lo tiene que dar todo en estos casos, porque en estos casos es cuando realmente se demuestra lo que tenemos. Miguel. Pues en principio pues poco más, que la gente esté tranquila, que no cunda el pánico y que va a ser una cosa transitoria y que el pequeño comercio va a estar ahí al lado de su casa para cuando puedan bajar a la calle a comprar y estarán ahí y después le proveerá su distribuidor de confianza. O sea que en ese aspecto, aunque hoy no quede producto en la estantería como pasaba estos días atrás con las grandes superficies, el pequeño comercio también se provee de buenos proveedores que no falta el producto, con lo cual pues estamos esperando poder ayudar a las familias en poder seguir su cuarentena si proceda o su estado de tranquilidad en casa y ya está. Agustín. Bien, yo creo que es la hora del diálogo, el diálogo dentro de la empresa, el diálogo entre el empresario y los trabajadores, que cada uno se pueda poner en la posición del otro para poder comprender cuál es la situación tanto de los trabajadores como de aquel empresario que necesita y quiere que su negocio siga en la misma situación, no quiere expansionarse, sino que por lo menos siga en la misma situación y que tenga en cuenta que va a ser un periodo corto, que las medidas que se tomen por parte de unos y por parte de otros van a ser medidas perentorias, que no van a ser. Indudablemente en los colegios nos han dicho que de forma indefinida, esperemos que no sea tanto y esperemos que pronto se solucione el tema de la pandemia. Pues vamos a poner punto y final a este debate hoy esta noche. Muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos esta noche. Pedro del Olmo, secretario general de UGT en Guadalajara, José Antonio Ranz, presidente de Educación de CESIF Castilla-La Mancha, Miguel Villa, presidente de FCG y Agustín Carrillo, director del Departamento Jurídico de COECEPYME Guadalajara. Gracias. Vamos a tratar todos de poner un poquito de calma, como siempre. Muchísimo cuidado con todo lo que ustedes leen, ven y distribuyen a través de este cacharrito, a través del teléfono y a través de los grupos de WhatsApp. No se crean todo lo que oyen y lo que leen y mucho cuidado con compartirlo. Nosotros seguiremos informándoles de todo lo que ocurra en Guadalajara en lo que tiene que ver con el coronavirus y no con el coronavirus, que la vida también sigue y trataremos de hacerlo siempre a través de fuentes oficiales. Buenas noches.